días. Nosotros les vamos a presentar el tema de metabolismo de los carbohidratos. Como una pequeña introducción, nosotros resumimos que los carbohidratos son las principales moléculas destinadas al aporte de energía gracias a su fácil metabolismo. El carbohidrato más común es la glucosa. El metabolismo se divide en dos, en lo que es anabolismo y catabolismo. El anabolismo es la síntesis de las moléculas orgánicas complejas a partir de otras moléculas más sencillas. Se necesita suministrar energía proporcionada por los entonces fosfatos de ATP. En cambio, el catabolismo es la transformación de moléculas orgánicas complejas en otras más sencillas. En este proceso se libera energía que se almacena en los enlaces de fosfatos de ATP. Con estos dos, ambos son fases contrarias y sin embargo son interdependientes. Etapas del metabolismo. Tiene tres fases muy importantes. La primera es la absorción y es donde las grandes moléculas nutritivas, por ejemplo las proteínas, los lípidos y los carbohidratos. La segunda se llama transformación. En esta todos los productos se transforman, los productos obtenidos. En la fase anterior, en lo que se ha dado en llamar intermediarios, más sencillos como el piruvato. Y en nuestra tercera y última fase, la cual se llama excreción, es en la que los productos de la fase 2, que es los de la transformación, resultan oxidados a sustancias aún más sencillas y finales, tales como el dióxido de carbono, el agua y el amoníaco. Las principales pasos metabólicos, el primero es la digestión, que es lo que tenemos aquí, tanto de alimentos digeridos como de los nutrientes aportados por estos alimentos. La otra es la circulación de la sangre, la regulación de calor corporal y por último tenemos la eliminación de los productos de desecho a través de la defecación de la micción. Muy bien. ¡Vamos! Voy a hablar de la glucólisis. Les voy a hablar de la glucólisis, que proviene del griego glicos, que significa azúcar, y lisis, que significa ruptura. Se puede decir que la glucólisis es la vía metabólica encargada de oxidar a la glucosa con la finalidad de obtener energía para la célula, pero esta consta de dos pasos, lo que es la respiración celular y la fermentación. En presencia de oxígeno se le llama respiración celular y en ausencia de oxígeno se le llama fermentación. Aquí podemos ver que la finalidad de la respiración celular en presencia de oxígeno es llegar a 2-piruvato y en ausencia de oxígeno se le llama glucólisis anaerobia y la finalidad de esto es llegar a un ácido láctico, o sea, una fermentación. Aquí podemos observar que el metabolismo de la glucólisis empieza con lo que es la glucosa. Llega a ser una glucólisis y su finalidad es llegar a lo que es el 2-piruvato, como ya se los había mencionado. Dentro de esto podemos observar que comenzamos con 2 ADP y finalmente pasa a ser ATP, pero para llegar a que esto sea ATP tenemos que pasar por cierto proceso. Aquí también podemos observar donde llegamos de una forma aerobia y llegamos al 2-piruvato y anaerobia que podemos llegar al 2-lactato. Esta es una vía metabólica que se encarga de oxidar a la glucosa para poder obtener energía. Se divide en dos fases. La primera fase se le conoce como un gasto de energía. Para poder llegar a donde queremos llegar se necesita un gasto de energía, se necesita invertir algo. Y en la segunda fase ya es cuando obtenemos la energía convirtiendo de un gliceraldehído, pasa a ser nuevamente gliceraldehído, pero con la finalidad de obtener 4 ATPs. Aquí les voy a más o menos comentar lo que es un balance global de la vía glucólica. Dentro de la energía total que se puede obtener de la glucosa por oxidación,
aeróbica es un total de 688 kilocalorías. La energía total que se acumula, la energía total acumulada en 2 ATP es de 2 por 7.3 kilocalorías. Esto es un 2% de rendimiento. Si se tiene en cuenta que existe la posibilidad de oxidar completamente la glucosa, es decir, que el 98% de la energía potenciada disponible no es usada por la célula. Aquí podemos observar lo que es la regulación de la glucólisis. Desde un punto de vista global, podemos decir que la glucólisis se inhibe cuando existe mucho ATP. Los puntos claves en la regulación de la glucólisis son las 3 enzimas que se catalizan por los pasos irreversibles. Más adelante se los voy a explicar en una imagen donde empieza desde la hexoquinasa, la fructoquinasa y finalmente que la enzima de piruvato-quinasa, que es la que nos va a producir la quinasa. Regulación de la actividad enzimática. La regulación también conocida como regulación de la glucólisis, se regula enzimáticamente por 3 puntos irreversibles de esta ruta. Esto es la primera reacción, que también a lo mejor ahorita no le vamos a entender muy bien, pero ya con la imagen, como les repito, que va a ser por medio de la hexoquinasa. Y en la tercera reacción, que va a ser por medio de la PFK1. Y en el último paso, que era la que les decía, que es la de piruvato-quinasa, donde llegamos a lo que es el piruvato, por eso lo obtenemos. Se dice que la fructoquinasa es la enzima principal de la regulación de la glucólisis. La ANP o ADP, que es adenosín difosfato, la alta concentración de estas moléculas implica que una carencia de ATP, por lo que es necesario realizar la glucólisis. Eso significa que cuando ya no tenemos energía necesitamos sacarla de algún lugar. Entonces, ¿de dónde la vamos a sacar? Se necesita que exista todo un proceso para poder llegar a que nuestro cuerpo tenga esa energía. Aquí podemos ver la entrada de otros azúcares a la vía glucólica. Además de lo que es la glucosa, procedente de la degradación del almidón y del glucógeno, hay otras hexosas de gran importancia, como lo es la fructosa, que aquí la podemos observar, la cual procede de algunas frutas, la galactosa, que esta procede de la hidrólisis de azúcar o leche. También la podemos encontrar en lo que son los productos lácteos o en la lactosa. La manosa, que es obtenida a partir de la digestión de polisacáridos y glucoproteínas. Esta también la podemos encontrar en algunas frutas. Aquí tenemos un ejemplo de una fresa y papas. Bueno, esta es la imagen de la que les estaba hablando. Todo comienza con la glucosa. Aquí se empieza con ATP trifosfato para convertirse en ADP trifosfato, lo cual pasa a ser todo una glucosa 6-fosfato. Luego llegamos a lo que es una fructosa 6-fosfato por medio de lo que es la enzima fructoquinasa. Después llegamos a lo que es igual, seguimos teniendo 3 ATP, pero lo convertimos en ADP. Hasta aquí, en este paso, nos encontramos en lo que es la fructosa 1,6-bifosfatada. Aquí existen 2 pasos. Este puede tomar 2 caminos. Dentro de este camino toma para convertirse en gliceraldehído trifosfato más bien, esta se divide en 2, en lo que es un trifosfato isomerado. Pero en todo el metabolismo se va a ir dividiendo en 2. Después pasamos a lo que es 1,3-bifosfato glicerato, el cual es convertido de un ATP a un ADP por la enzima
por la enzima fosfoquinasa. Más adelante llegamos a lo que es el fosfoglicerado. Después, bueno, así sucesivamente podemos llegar a lo que es el fosfopiruvato, que es la enzima que convierte al piruvato. Aquí es donde les hablaba que tenemos 3 moléculas de ATP, pero el cual es convertido al principio, cuando se libera un fósforo, se fosforiliza, así se le llama. Entonces podemos llegar finalmente a nuestro objetivo, que es tener un piruvato. Yo les hablaré de la gluconeogénesis, que es la formación de glucosa nueva a partir del piruvato. Es un ciclo muy importante para regular la velocidad y dirección de flujo entre la glucólisis y la gluconeogénesis. Es a partir de la vía del hígado y del riñón, pero el riñón es un 10%, pero hablaremos más del hígado, de lo que pasa en el hígado. Las reacciones de la gluconeogénesis son a partir de glucosa 6-fosfato, de fructosa 6 de fosfato a fructosa 1,6-bifosfato y de fosforilopiruvatos a piruvato, que ya han hablado mis compañeras anteriormente. Estas son las reacciones de sustratos y su regulación. Como podrán ver, lo que dije anteriormente, que es de la fructosa 1,6-bifosfatasa, es inhibida por concentraciones altas de AMP. Los procesos son dependientes de las concentraciones de ATP al disminuir la concentración de ATP, y la regulación alosférica es la inanición, aumenta el acetil-CoA y estimula el piruvato carboxilasa. Por tanto, la gluconeogénesis se eleva a la alanina y la glutaminina estimula la gluconeogénesis. Ese es el metabolismo, y sus fuentes son la dieta, la degradación del glucógeno y la síntesis de nuevo, que es de la misma gluconeogénesis. Y estas son las ingestas, todas las ausencias de glucosa en la dieta, que provocan la rápida liberación de gluconeogénesis. Esta es la representación de la estructura del glucógeno. Aquí se ve toda la estructura, el enlace glucogénico alto 1,6, y este es el enlace glucosídico alto de 1,4. Estas son las reacciones: la regulación por niveles de energía y la regulación de la fosforilización. El siguiente tema es el ciclo de Calvin, compuesto por 4 etapas principales. 1, la fijación del carbono. 2, la reducción de fosfoglicerato. 3, la síntesis de biomoléculas. Y 4, la regeneración de la ribulosa bifosfato. Como definiciones de estos iniciales, tenemos que es ribulosa bifosfato, compuesta por 2 fosfatos, fosfoglicerato, fosfogliceraldehído y ribulosa monofosfato. Este ciclo cuenta por 6, se tienen que hacer 6 vueltas para que se complete el ciclo. En la primera fase se utilizan 6 moléculas de ribulosa bifosfato más 6 moléculas de dióxido de carbono para formar 12 fosfogliceratos. Para la siguiente etapa se utiliza una enzima llamada rubisco y un ATP para así formar 12 moléculas de fosfogliceraldehído. De esas 12 moléculas que acabamos de producir, 2 se usan para la obtención de la glucosa y las 10 restantes para pasar al siguiente nivel, que es la formación de 6 ribulosa monofosfato, de un fosfato, ¿verdad? Para pasar al siguiente nivel se utiliza un ATP, y el ATP para salir de ahí se forma un ADP, y con eso nosotros podemos formar de nuevo una 6 ribulosa bifosfato. El ciclo, como les decía, se tiene que hacer 6 veces para poder completarse. La obtención de la glucosa tenemos 4 pasos principales.
Una es la carboxilación de la ribulosa bifosfato para producir dos moléculas de fosfoglicerato. Esta reacción catalizada por la enzima que ya les había comentado, el rubisco. La siguiente etapa es la reducción de 3-fosfoglicerato a una triosa fosfato con el gasto de ATP en nada. La siguiente es la regeneración del aceptor primario, que es la ribulosa bifosfato, porque se hace en la primera etapa, en el ciclo de Calvin, en que 5 moléculas de 3 carbonos, o sea, una triosa y fosfato, son reaccionadas para formar 3 moléculas de 5 carbonos, una pentosa fosfato, y la liberación de la molécula de 3 carbonos. Un ATP es más necesario para convertir una pentosa fosfato en ribulosa bifosfato. Entonces, 3 moléculas de ATP y 2 moléculas de NAD son requeridas para pasar a dióxido de carbono. Cada 3 vueltas del ciclo, una molécula de trioso-fosfato es regenerada a 3 moléculas de dióxido de carbono. La trioso-fosfato puede ser utilizada tanto para la formación, para la síntesis del almidón, por ejemplo, cuando formamos el aceptor primario de ribulosa bifosfato en el mismo ciclo de Calvin ya mencionado. La reacciones y regulación. En la regulación de la enzima rubisco está formada por 8 subunidades grandes y 8 pequeñas, reguladas por un genoma nuclear y un cloroplástico. La cantidad de luz afecta vía fitocromo, y el ensamblaje de las unidades y las expresiones de los mensajeros están reguladas por luz incidente sobre el genoma nuclear o cloroplástico. La enzima necesita un pH óptimo, y para esto, con magnesio positivo se encuentra en el estroma, y es ahí donde se produce una subida de nivel del pH que activa la ribulosa difosfato carboxilasa, producida por el transporte electrónico fotosintético activado por la luz, para que la rubisco pueda ser activada y así sufrir una carbonilación. Y eso. Hola, ¿qué tal? En esta cápsula les voy a hablar del proceso de la fotorrespiración y el ciclo C4. En el estroma del cloroplasto, la rubisco, que es la enzima ribulosa bifosfato carboxilasa oxigenasa, cataliza a la ribulosa 1,5-bifosfato con oxígeno y da como resultado una molécula de 2-fosfoglicolato. Este mismo es desfosforilado por la 2-fosfoglicolato fosfatasa a glicolato, liberando un fósforo inorgánico en el proceso. Posteriormente, el glicolato es transportado hacia el peroxisoma. Ya en el peroxisoma, la glicolato oxidasa cataliza la oxidación del glicolato hacia glioxilato y H2O2. Este último es procesado por las catalasas del peroxisoma hacia agua y O2. Posteriormente, el glioxilato puede convertirse en glicina por la transaminación con serina, mediada por la serina glioxilato aminotransferasa, que origina también hidroxipiruvato. Reacción importante de la cual vamos a hablar un paso más adelante. Posteriormente, la glicina es transportada hacia la mitocondria. En la mitocondria ocurre una reacción compuesta. Para que el paso ocurra, se requiere que 2 glicinas lleguen a la mitocondria, es decir, que se repitan otra vez los pasos anteriores. Una de las glicinas es descarboxilada por el complejo glicina descarboxilasa,
generando la liberación de CO2, un ion amonio y NADH más H. El ion amonio puede ser transportado hacia el cloroplasto, donde sirve para reconstituir el glutamato. Esta última reacción es la que otorga una mala reputación a la fotorrespiración, ya que aquí hay una pérdida del 25% de carbono en forma de CO2, lo cual no resulta benéfico para la planta. Posteriormente, la serina viaja nuevamente hacia el peroxisoma. Recordemos que todo esto es un ciclo y vamos a llegar hasta el estroma del cloroplasto, que fue donde comenzamos. Ya en el peroxisoma, la serina, como se mencionó anteriormente, es utilizado para transaminar el glioxilato y se transforma en hidroxipiruvato. Si el peroxisoma cuenta con las enzimas para generar NADH más H, la hidroxipiruvato reductasa lo convierte en glicerato. Finalmente, el glicerato es transportado, como les comentaba anteriormente, de vuelta hacia el estroma del cloroplasto. Ya de vuelta en el estroma del cloroplasto, el glicerato, con la transferencia de un grupo de fosfato ATP por la gliceratosinasa, se vuelve 3-fosfoglicerato, molécula que puede ingresar al ciclo de Calvin. Espero haya sido de su comprensión el proceso de la fotorrespiración y el ciclo C4. Por mi parte es todo, muchas gracias, nos vemos en la siguiente cápsula, hasta luego. Es muy importante mencionar que en las plantas con ciclo C3 la fotorrespiración es muy activa, pero es casi ausente para las plantas con ciclo C4, la ruta Hash-Slack, ya que en las plantas con ciclo C3 hay un rendimiento de 18 moléculas de ATP, mientras que en las plantas con ciclo C4 el rendimiento es de 30 moléculas de ATP.